Muy buenas noches, bienvenidos a Contexto Global de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. El Senado de Estados Unidos aprueba un acuerdo impulsado por los republicanos y respaldado por 8 demócratas para financiar temporalmente al gobierno federal que hoy cumple 41 días de shutdown, medida que allana el camino para reabrir el gobierno y que ahora pasa a la Cámara de Representantes. Donald Trump y Ahmed al-Sharaa se reunieron este lunes en la Casa Blanca. Tras la visita que supuso la primera de un líder sirio a la residencia presidencial, un funcionario de Estados Unidos afirmó que Siria se une a la Alianza Global contra el Estado Islámico y, según informó la agencia de noticias AFP, Damasco reabrirá su embajada en Washington. En India, la explosión de un vehículo en el centro de Nueva Delhi cobró la vida de al menos 8 personas y otras 15 resultaron heridas. El hecho ocurrió cerca del turístico Fuerte Rojo y las causas están bajo investigación. Iniciamos en Estados Unidos. El Senado aprobó un acuerdo impulsado por los republicanos y respaldado por 8 demócratas para financiar temporalmente al gobierno federal que hoy cumple 41 días de shutdown, el más largo de la historia. Se trata de una medida que allana el camino para reabrir el gobierno y que ahora pasa a la Cámara de Representantes, que tiene mayoría republicana. Recordemos que los demócratas que decidieron apoyar al partido en el poder en la votación lo hicieron a disgusto de su propia bancada al ignorar una línea roja, los subsidios médicos del Obamacare. El presidente Donald Trump se refirió anteriormente a este proyecto. ¿Y aprueba usted personalmente el acuerdo que se está gestionando ahora mismo en el Capitolio? Depende del acuerdo del que hablemos, pero sí es un acuerdo del que he oído hablar. Sin duda querrá modificarlo un poco, pero diría que sí. Creo que, por lo que he escuchado, no ha cambiado nada y contamos con el apoyo de suficientes demócratas y vamos a reabrir nuestro país. Es una lástima que sucediera, pero reabriremos nuestro país muy pronto. Seguimos en la Unión Americana. La Casa Blanca fue escenario de la primera visita en la historia de un presidente sirio. El líder de facto, Ahmed al-Sharaa, se reunió ahí a puerta cerrada con Donald Trump. Tras el encuentro, el mandatario republicano se dijo confiado en que el ex integrante de Al-Qaeda podrá hacer el trabajo y anunció que trabajará con Israel para un acercamiento con Siria. Según afirmó un funcionario de Estados Unidos, Siria se une a la Alianza Global contra el Estado Islámico y Damasco reabrirá su embajada en Washington, según informó la agencia de noticias AFP. Escuchemos a Trump. Bueno, llegué a un acuerdo con él. Es un líder muy fuerte, viene de un lugar difícil y es un tipo duro. Me cayó bien. Me llevo bien con él, el presidente, el nuevo presidente de Siria. Y haremos todo lo posible para que Siria tenga éxito porque forma parte de Medio Oriente. Ahora tenemos paz en Medio Oriente. Es la primera vez que se recuerda que esto suceda. Siria es una parte muy importante de Oriente Medio. Si uno repasa la historia de Siria, durante años tuvieron médicos, abogados, tuvieron muchísimas mentes brillantes. Ahora vamos a China. El Ministerio de Comercio anunció el lunes nuevas restricciones a la exportación de 13 sustancias químicas que son empleadas en la fabricación del fentanilo, una droga superpotente ligada a miles de muertes por sobredosis en todo el mundo. El gigante asiático, que es el principal exportador mundial de componentes para la industria farmacéutica, limitará así el acceso a estas sustancias y requerirá licencias y permisos para su exportación a varios países. Esta medida forma parte de los acuerdos alcanzados entre el líder chino Xi Jinping y el presidente Donald Trump durante la última reunión sostenida en Corea del Sur a finales del mes pasado. Nos lo cuenta Jesús Yajure. China endurece los controles sobre las sustancias precursoras del fentanilo. El Ministerio de Comercio chino anunció el lunes que incluirá 13 químicos en el catálogo de precursores empleados en la elaboración de esta droga letal y exigirá de ahora en adelante licencias para su exportación. La medida sería uno de los compromisos asumidos durante la reunión entre el líder chino Xi Jinping y el presidente Donald Trump en Corea del Sur, en la que ambos negociaron acuerdos a cambio de aligerar las tensiones de la guerra comercial. China es
es el mayor exportador mundial de insumos para la industria farmacéutica. La medida impone controles en la exportación de 13 sustancias hacia Estados Unidos, México, Canadá, Myanmar, Laos y Afganistán. El fentanilo es un opioide sintético muy potente. 2 miligramos se consideran una dosis potencialmente letal. Al menos 45.000 muertes por sobredosis vinculadas a este estupefaciente ocurrieron en 2025 en Estados Unidos. Gran parte de los precursores químicos usados para fabricar estas sustancias se envían desde China a México, donde los carteles terminan de procesar la droga antes de introducirla de contrabando en Estados Unidos. Durante su primer mandato, Trump declaró la crisis de opioides como una emergencia nacional de salud pública y se mostró confiado en la renovada colaboración con China previo a su última reunión con Xi en Corea del Sur. Espero reducir los aranceles porque creo que nos ayudarán con la situación del fentanilo. Van a hacer lo que puedan. China va a colaborar conmigo. Es una reunión importante y el fentanilo será uno de los temas que vamos a tratar. El gobierno chino también anunció que suspendería durante un año los controles a la exportación de minerales críticos necesarios para fabricar algunos semiconductores, explosivos, municiones perforantes, baterías y reactores nucleares. Y luego de un nuevo ataque de Washington en el Pacífico contra presuntas embarcaciones vinculadas al narcotráfico que mató al menos 6 personas, la Organización de las Naciones Unidas criticó las acciones de Estados Unidos. El encargado de Derechos Humanos de la ONU instó a la administración Trump a realizar una investigación por sospechas de ejecuciones extrajudiciales. Ramiro Cueva Barberena nos amplía. Nuevos ataques estadounidenses frente a las costas sudamericanas. El secretario de Guerra de Estados Unidos confirmó que 2 embarcaciones fueron impactadas en el Pacífico Oriental, siendo ya más de 20 los barcos destruidos y más de 75 los fallecidos. La presunta lucha contra el narcotráfico que Washington emprendió en el Mar Caribe empezó a ser criticada por los organismos internacionales. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió revisar la legalidad de los ataques de Estados Unidos en aguas sudamericanas. He pedido una investigación por parte del gobierno estadounidense, ante todo, porque deben examinar esto y preguntarse con precisión, ¿son estas violaciones del derecho internacional de los derechos humanos? ¿Son ejecuciones extrajudiciales? Hay fuertes indicios de que sí, pero es necesaria una investigación. También fueron asunto en la cumbre entre la CELAC y la Unión Europea en la ciudad colombiana de Santa Marta. Sin nombrar a Estados Unidos, abogaron por respetar al derecho internacional. Abordamos la importancia de la seguridad marítima y de la estabilidad regional en el Caribe. Coincidimos en la relevancia de la cooperación internacional, el respeto mutuo y el pleno cumplimiento del derecho internacional, incluso en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el tráfico ilícito de drogas. Varios Estados miembros de la CELAC destacaron sus posiciones nacionales respecto de la situación en el Caribe y el Pacífico. La campaña contra el narcotráfico iniciada por Estados Unidos es el mayor despliegue marítimo desde la Primera Guerra del Golfo Pérsico, hace 35 años. Y precisamente al respecto de la situación en el Caribe se pronunció el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, en los micrófonos de France 24 de visita en la ciudad colombiana de Cartagena. Desde ahí dijo que Francia busca un enfoque multidimensional que incluye, por ejemplo, la cooperación en la represión contra el narcotráfico con vínculos estrechos entre las respectivas marinas. Nuestro enfoque es multidimensional en la relación con los países de América Latina y del Caribe. Es a la vez un enfoque de cooperación en la represión, en la persecución de los narcotraficantes, con vínculos estrechos entre nuestros ejércitos, nuestras marinas que aquí en el Caribe abordan barcos que transportan cocaína o estupefacientes y dejan fuera de combate, por así decirlo, a los responsables. Luego, es intercambio de información entre nuestras aduanas, lo que permite la interceptación a la salida o a la llegada. Por lo que en toda la cadena, diría yo, en toda la cadena de transporte de la cocaína desde América Latina y el Caribe hacia Europa. Je dirais sur toute la chaîne de transport de la cocaïne de l'Amérique latine et des Caraïbes vers l'Europe. En más información, en la ciudad brasileña de Belém inició la Conferencia de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, la COP30. En la inauguración de este evento, altos dirigentes de la ONU aseguraron que el objetivo principal de la cumbre consiste en encontrar una estrategia eficaz para que la temperatura del planeta no aumente más de 1.5 grados Celsius. Por su parte, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, hizo un llamado a imponer una nueva derrota a los que llamó negacionistas del
del cambio climático. Diego Bassani nos trae todos los detalles. Arrancó la COP30 en medio de la Amazonía brasileña. Este lunes se dio inicio a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Belém. Luego de 10 años de la COP de París, en el centro del debate se encuentra cómo lograr que la temperatura global no aumente más de 1,5 grados Celsius durante este siglo. Debemos actuar mucho más rápido, tanto en lo que respecta a la reducción de las emisiones como al refuerzo de nuestra resiliencia. La ciencia es clara, podemos y debemos reducir las temperaturas a 1,5 grados Celsius después de cualquier superación temporal. Lamentarse no es una estrategia, necesitamos soluciones. Por su parte, Brasil asumió la presidencia de la COP con el compromiso de lograr acuerdos concretos. Se trata, por tanto, de una COP de implementación. Espero que también sea recordada como una COP de adaptación, una COP que impulse la integración del clima, la economía y las actividades, la creación del empleo y, sobre todo, una COP que escuche y crea en la ciencia. Y, más do que todo, una COP que va a oír y acreditar en la ciencia. Para algunos de los participantes, el corazón de las discusiones radicará en convencer a los países del norte global para que aporten más dinero para la lucha contra el cambio climático. En particular, los países del norte deben garantizar que se les exija rendir cuentas por los compromisos que han adquirido, lo que incluye proporcionar recursos y tecnología. Por otra parte, también es importante que al examinar las contribuciones determinadas a nivel nacional, estas se ajusten al objetivo de 1,5 grados. Más de 160 países del mundo enviaron delegaciones para ser parte de las conversaciones que se llevarán a cabo hasta el 21 de noviembre. Mañana comienza en Cuba el juicio contra el exministro de Economía y ex viceprimer ministro Alejandro Gil. Está acusado de varios delitos de corrupción y espionaje. Será el mayor alto cargo juzgado en décadas en la isla. Y nos amplía desde La Habana nuestro corresponsal Luis Muñoz. Este martes 11 de noviembre a las 9:30 horas de la mañana va a comenzar el juicio contra Alejandro Gil, quien fuera ministro de Economía y Planeación durante más de 5 años y viceprimer ministro durante 4 años en Cuba. Así lo ha informado este lunes el Tribunal Supremo Popular, quien además ha aclarado que la vista oral va a ser cerrada al público después de las peticiones de que fuera abierta e incluso televisada. Al exministro se le acusa de una decena de delitos que van desde espionaje a lavado de activos. Estos se conocieron en el mes de octubre por parte de la Fiscalía, pero todavía no se conocen los hechos que habría cometido. Alejandro Gil, en febrero de 2024, fue cesado de sus funciones y un mes más tarde el presidente, Miguel Díaz-Canel, aseguró que había cometido graves errores en su gestión. Es destacable que Alejandro Gil era una de las personas más cercanas a Miguel Díaz-Canel y había llevado a cabo la tarea de ordenamiento, una reforma monetaria que para muchos analistas ha agravado la crisis económica cubana. Actualmente el exministro está en prisión provisional y es uno de los mayores altos cargos que se encuentran en una situación judicial de este estilo en décadas. Vamos a India. La explosión de un vehículo en el centro de Nueva Delhi cobró la vida de al menos 8 personas y otras 15 resultaron heridas. El hecho ocurrió cerca del turístico Fuerte Rojo y las causas están siendo investigadas. Por lo pronto, la policía informó que la detonación se produjo cuando el vehículo circulaba junto a un semáforo en rojo y una estación de metro en una de las zonas más concurridas de la capital india. Este es el testimonio. Cuando llegamos al lugar de la explosión solo encontramos cuerpos. Fuimos allí con unas 10 ambulancias y encontramos entre 4 y 5 cuerpos y los llevamos al hospital. ¿Cuál era la situación de la gente? Los cuerpos estaban desmembrados y tuvimos que recoger diferentes partes y traerlas de vuelta en ambulancias y luego llevarlas al hospital. Finalizamos en la Franja de Gaza. Cuando se cumple un mes de la entrada en vigor del cese el fuego en el devastado enclave palestino, Israel asesinó al menos 3 gazatíes en ataques en Rafah y Han Yunis, al sur de Gaza. Israel afirmó que cruzaron la denominada línea amarilla y se acercaron a su ejército. En tanto, sigue entrando a cuentagotas la ayuda humanitaria y según el diario The Times of Israel, el gobierno israelí fijó este lunes los límites de 13 asentamientos ilegales con los que ocupa territorio palestino en Cisjordania. Asimismo, una ley para que a quienes califica como terroristas sean condenados a pena de muerte pasó su primera lectura hoy en el Parlamento israelí. Fin del informativo. Gracias por su compañía y hasta la próxima.